Buenos días. Vamos a ir. No vamos a ir. Vamos a recordar que en Hechos 15 se planteó que los gentiles no podían ser salvos sin cumplir con la ley de Moisés. Y llegamos a la conclusión, los apóstoles llegaron a la conclusión de que no era así, que eso no era cierto. Entonces hoy quiero reforzar esa idea y argumentar, buscando que comprendamos la incapacidad del hombre de ser salvos a través de las obras, incluso a través de las obras de la ley de Moisés. Ningún tipo de obra, dentro o fuera de la ley de Moisés, tiene la capacidad de justificarnos frente a Dios. Y nosotros como cristianos necesitamos estar firmes en nuestra comprensión acerca de la salvación. Es absolutamente y plenamente por gracia divina. Nuestra salvación, la única salvación posible, es por gracia de Dios. Si nosotros comprendemos el significado de la gracia, no podríamos pensar en obras. La justificación por obras sería una contradicción ontológica, de esencia, de naturaleza, con la gracia. Y sin la gracia no hay evangelio verdadero. Podemos comprender esto a lo largo de las Escrituras. Hoy también va a ser una prédica pesada, igual que las de Hechos 15. Así que también ruego al Señor que los mantenga atentos, que podamos incorporar juntos argumentos para comprender realmente cómo es la salvación y la incapacidad del humano de ser salvo por obras. Comprender que somos condenados por nuestra propia conducta y podemos ser justificados solamente por gracia. Hoy también vamos a usar mucho la Biblia, vamos a pasar mucho tiempo en la Biblia y va a ser difícil prestar atención todo el tiempo, pero le ruego al Señor que les ayude y seguramente el que tome apuntes va a llevar cierta ventaja con respecto a los otros, pero le ruego al Señor que podamos estar concentrados en su palabra para darle quizá un cierre a nuestro entendimiento, una madurez acerca del entendimiento que tenemos que tener. La salvación es por gracia a través de la fe. Nunca es por obras. Nosotros a lo largo de las Escrituras podemos comprender que Dios, antes de presentarle el Evangelio a la humanidad, se reveló principalmente por dos maneras. Estas dos maneras son una a todo humano a través de la conciencia desde la antigüedad y otra a Israel desde el pacto del Sinaí o pacto mosaico o ley de Moisés. Y vamos a bosquejar este mensaje en tres puntos principales. El primero es cómo Dios se reveló fuera o antes de la ley de Moisés, en la ley de la conciencia. El segundo punto es cómo se reveló en la ley de Moisés. Y el tercer punto es la conclusión. Dentro del primer y segundo punto vamos a ver cómo deberían ser las obras y cómo en realidad son, ¿sí? O sea, ley de conciencia, cómo debería ser y cómo son. Ley de Moisés, cómo debería ser y cómo son. Y luego la conclusión. Para ir al primer punto, que es cómo Dios se reveló fuera o antes de la ley de Moisés, bajo la ley de conciencia, tenemos que ir a Romanos. Acompáñenme por favor a Romanos. Vamos a ver el primer punto, fuera o antes de la ley de Moisés, bajo la ley de la conciencia, el apartado A. ¿Cómo deberían ser nuestras obras? Fíjate en Romanos 1, 19 al 21. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los que no tienen la ley de Moisés, o sea, o gentiles o personas antes de que Dios entregara su ley en el monte Sinaí. Dice, los que se conoce acerca de Dios es evidente ¿dónde? Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, claridad, siendo creado de manera que ellos no tienen excusa. Dice el 21, pues aunque conocían a Dios, ponemos 3 puntos suspensivos ahí, y la conclusión de lo que sigue es, pecaron. O sea, dice que a todo hombre Dios se le reveló a través de la naturaleza,
Y aún conociendo a Dios, pecó y no tiene excusa. Fíjate Romanos 2, 14 al 15. Gracias. Romanos 2, 14 al 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, hablando de la ley de Moisés, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. Se dice que la persona sin la ley de Moisés, ¿qué tiene? Una ley en su corazón, en su conciencia, donde Dios se revela y le dice. ¿Y qué le muestra? Que a veces obra bien y que a veces obra mal. El hombre, previamente a la ley de Moisés o fuera de ella, tiene conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios viene a través de contemplar la creación, pero también viene a través de la conciencia. Y este conocimiento de Dios le revela gran parte de lo que Dios exige de él. Le revela el bien, le revela el mal. ¿Cuáles son obras buenas y cuáles son obras malas? El hombre natural tiene revelación de Dios suficiente como para saber cómo actuar, saber cómo deben ser sus obras para ser considerado justo. Sin embargo, ¿qué hace? Peca. Y sus pensamientos lo acusan y no tiene excusa frente a Dios. O sea, no queda justificado frente a Dios. A pesar de tener la revelación suficiente para obrar correctamente, escrita en su corazón, en su conciencia, falla y obra injustamente. Pero acá es el punto A del primer punto. ¿Cómo deberían ser nuestras obras? Perfectas, a la luz de la conciencia y del corazón. Y usted y yo hemos roto esa ley, hemos desobedecido esa ley y no tenemos excusa frente a Dios, quedamos sin justificación. Ahora, reconozco que la prédica va a tener cierta simetría y el punto B de este primer punto va a ser mucho más largo que los otros. No se preocupen, no van a ser todos iguales de largo, pero vamos a ir al segundo punto, del punto 1, el punto B, y este va a ser muy largo, pero quiero dejar algo muy claro. El punto B es cómo son nuestras obras fuera o antes de la ley de Moisés, bajo la ley de la conciencia, ¿sí? En la palabra de Dios, nosotros tenemos registrada la vida de alguien que vivió antes de que Israel fuera formado, antes de que la ley del Sinaí fuera dada. En las páginas del libro que registran la vida de esta persona, podemos ver a un hombre con buena reputación ante Dios. ¿Cuál será ese hombre? Job. Vamos a ver Job, vamos a hacer un pantallazo de Job, vamos a hacer teología bíblica, teniendo en cuenta Job, pero vamos a Job. Si usted abre la Biblia a la mitad, va a caer en Salmos. El libro anterior es Job. Y ahí es muy fácil de encontrar a Job. Vamos a ver el testimonio de Dios acerca de Job, en Job 1:8. Dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Este sobre la tierra es importante. Dice, no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es una apreciación si Job es comparado con otras personas. Por eso el Señor dice, sobre la tierra no hay nadie como él. Pero, ¿se verá así Job como intachable y recto si lo comparáramos con Dios y sus exigencias? Y vamos a ver a lo largo del libro que Job sí pensaba eso de sí mismo. No que solamente era moralmente superior a sus contemporáneos, sino que él pensaba que era prácticamente igual que Dios en su rectitud moral. Job pensaba que él sí estaba justificado por sus obras, por su conducta. Job pensaba que él estaba justificado frente a Dios por su accionar. Recordemos, esto es muy importante cuando leemos la Biblia, que justicia y ser justo se refieren a rectitud moral y ser moralmente recto, ¿sí? Fíjate en el 1:5, vamos a ver cómo era Job. 1:5 dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. O sea, fíjate el entendimiento de pecado que tenía, que por las dudas sus hijos hubieran pecado, Job presentaba un sacrificio al Señor sin tener la ley de Moisés. Él ya
comprendía la necesidad de que el castigo cayera en algún lado y ofrecía un sacrificio por sus hijos por las dudas. Fíjate el 1, 20 y 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. ¿Saben cuándo pasó esto? Cuando Job pierde todo lo que tiene. Y ahí dice, en el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y el 22, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. O sea, fíjate la madurez, la rectitud, la justicia de Job, que él, por las dudas otro hubiera pecado, sus hijos, él ofreció un sacrificio, comprendiendo que el castigo por los pecados debía caer en algún lado. Y cuando él pierde todo, no culpa a Dios, no se enoja con Dios, dice, Señor es bendito, Él sabe lo que hace y acepta la voluntad de Dios. Fíjate en el 2.3. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjate, de nuevo el Señor dice, mira, él da testimonio en Job y dice, sobre la tierra, él es muy recto. Ahora, le quita todo, incluso su familia, excepto su esposa, que no era una buena mujer aparentemente, y Dios vuelve a decir, sobre la tierra, él es recto, él es íntegro. Y el 10, fíjate cómo le responde a su esposa, 2:10. Pero él le dijo a su esposa, habla como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Con sus labios, Job no pecó. Sobre la tierra, él era íntegro. Pero fíjate el 3:1, cómo empieza a cambiar, porque empieza a exponerse. Cuando las personas estamos en una situación de presión, tarde o temprano empieza a salir de adentro lo que hay adentro. 3:1. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Ya empieza a cambiar la actitud de Job. Arrancó muy bien, pero ya empieza, frente a la presión, empieza a cambiar. Vamos al capítulo 4. Para ver el testimonio de uno de sus contemporáneos. Fíjate qué bien, cómo lo describen, por lo menos al principio, sus amigos, luego no. Pero fíjate al principio. 4:3-4. Tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras lo levantaban y las rodillas débiles fortalecías. Eso le dice Job, vos sos como un pastor para el resto. Cuando alguien está débil, vos lo ayudás a salir adelante. Vos sos quien les lleva el consuelo, el ánimo, el aliento. Cuando están tristes, vos eras quien los levantaba. Cuando estaban débiles, vos eras quien lo animaba para seguir adelante. Y a lo largo del libro, sus amigos le acusan de merecer el castigo de Dios por alguna razón. No saben cuál es, pero por alguna razón. Y dicen que Dios no se equivoca. Y ahora empieza a verse un poquito más todavía de lo que había en el corazón de Job. Fíjate, vamos al capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 3, del 1 al 3 y del 20 al 21. Job 9, 1 al 3 y 20 y 21. Entonces Job respondió, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. O sea, dice, mira, la verdad yo sé que el Señor es altísimo y que nadie justo podría ir delante de Dios, ¿sí? Pero fíjate el 20 y el 21. Aunque soy justo, ¿te das cuenta de lo que acaba de hacer Job? El resto no, pero yo sí. Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, él me declarará culpable. Pero fíjate el 21, o sea, quiero que entiendas qué se está desarrollando en el corazón de Job. El 21. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. En teoría, Job sabe que no puede justificarse frente a Dios. Sin embargo, tiene un concepto tan alto de sí mismo que él dice, pero yo soy justo, yo soy inocente. O sea, ¿quién está fallando? ¿Quién está fallando? En el corazón de Job comienza a desarrollarse algo que indirectamente está
haciendo. Que él diga, en esto Dios se equivocó conmigo. Yo soy justo, yo soy inocente. Obviamente nadie que no sea justo y nadie que no sea inocente puede presentarse frente a Dios. Y Él me va a condenar, pero en realidad yo soy justo, yo soy inocente. Y van a ver que esto que les digo, como no es predicado Job de manera correcta, esto que les digo les puede hacer ruido. Pero vamos a ver a lo largo del libro que realmente es así. Fíjense lo alto que es el concepto que tiene Job de sí mismo. Fíjate en el 12.4. Vamos a Job 12.4. En el 12.4 dice, soy motivo de burla para mis amigos. Yo, el que clamaba a Dios y Él me respondía. Motivo de burla es el justo e intachable. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de sí mismo. Yo soy justo e intachable. Fíjate el 13, 15 y 16. 13.3. Mientras buscas 13.3, insisto, Job comienza a dejar en evidencia que en teoría él es bueno y humilde, pero en la práctica su corazón está corrompido con soberbia y orgullo, y por supuesto eso contamina sus obras. 13.3. Pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. O sea, fíjate, él dice, no está siendo razonable el Señor. Yo quiero ir a hablarle a Dios y que argumentemos, porque Él va a reconocer que yo soy justo, intachable, inocente. Y dice el 15, aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. O sea, vos hacés lo que quieras conmigo, reconozco tu soberanía, pero vos reconoces que yo no merezco lo que me está pasando. Yo soy justo, yo soy intachable. Déjame defenderme. Y dice el 16, o sea, el 15, lo leo de nuevo el 15. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. Esto también será mi salvación. ¿Qué será su salvación? Defenderse a sí mismo. Porque un impío no comparecería en su presencia. O sea, dice, yo voy a ir y vamos a discutir. Yo sé que un impío no podría presentarse frente a Él. Pero como yo soy justo y soy intachable, yo sí puedo ir frente a Él y argumentaríamos y discutiríamos y el Señor me diría, no, sí, la verdad que vos sos justo e intachable. Eso está en el corazón de Job. Job está seguro de que puede ser justificado frente a Dios. Job está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, pero no está dispuesto a aceptar que él no es justo frente a Dios. Sobre la tierra, sí, comparándose a los demás, pero frente a Dios no. Job cree que presentando su conducta, él dice, mis caminos, frente a Dios, sería salvo. Job cree que al presentarle su obrar a Dios, Job sería salvo, no como los demás que son impíos, que son impuros. Job cree no ser impío, Job cree ser puro. Fíjate el 13:18. Pues yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. O sea, mientras el Señor me castiga y permite que todas estas cosas me pasen, yo voy anotando para presentarme frente a Dios y decir, mira, Señor, acá está mi expediente. Yo sé que voy a ser declarado justo por vos. Fíjate el 21, 16:21. ¿Cómo se lamenta Job? Dice el 16:21. Si un hombre pudiera discutir con Dios como un hombre con su vecino. ¿Qué está diciendo Job ahí? Díganme dónde está Dios, así me voy a charlar con Él y arreglamos esto. Está siendo injusto conmigo. Yo soy justo, soy perfecto, soy puro, soy recto y lo que me está pasando no lo merezco. Si fuese con un vecino, voy, lo charlamos y me dice, no, disculpa Job, me equivoqué con vos. Eso es lo que se está gestando en el corazón de Job. Los amigos de Job, Bildad, Zofar y Elifaz, le acusan de tener pecados y merecer sufrir por ello. Y el deseo de Job es poder presentarse ante Dios para que Dios le justificara. Para que Dios dijera, no, este no tiene pecado. No sé por qué está sufriendo, y si fue un error de administración. La intención de Job es tapar la boca de sus amigos, que no cesan de acusarlo, pero que Dios le tape la boca a sus amigos diciendo, no, Job sí era perfecto. Job realmente cree que ante Dios, a la luz de las exigencias de Dios, él merece ser considerado justo, recto, perfecto, puro. Job desea estar a mano con Dios, para que Dios anuncie lo puro y lo perfecto, lo inocente, lo intachable, lo íntegro que es Job. ¿No me crees? Porque nunca escuchaste una prédica sobre Job correctamente. Fíjate el 23, 3 al 7 y el 23, 10 al 12. Y mientras buscas, te aclaro algo.
Si Job fuese perfecto, todo hombre podría ser perfecto. Y si todo hombre pudiese ser perfecto frente a Dios, Jesús no hubiera venido a morir en la cruz. ¿Por qué Jesús vino a morir en la cruz? Porque nadie es perfecto frente a Dios. Si el camino que muchas veces hemos escuchado, Job es el íntegro, el puro, el perfecto, el recto, el justo, si ese camino hubiese sido real para Job, hubiese sido una posibilidad para todos nosotros. Pero ese camino no era real, por eso Jesús vino a ocupar nuestro lugar frente al juicio de Dios y sustituirnos, y que nosotros recibiésemos la rectitud de Cristo y ser declarados justos, porque el camino de las obras es imposible. Fíjate el 23:3 al 7 y el 23:10 al 12. Dice Job, ¿quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Esto es una locura en el mundo antiguo. En el mundo presente también. No podés ir al trono de un rey así porque vos querés. Dice el 4, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, o sea, lo haría razonar a Dios. Aprendería yo las palabras que él me respondería y entendería lo que me dijera. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Dice, mira, nos juntaríamos a decir, díganme dónde está. Yo voy y le pongo mi causa y le digo, mira, yo soy soy Job, te acordás del que le pasó todo esto, pero yo soy justo, soy puro, soy intachable. Te vengo a exponer mi causa. Y él, en vez de demostrarme todo su poder, me diría, no, te voy a escuchar. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. 7. Allí el justo razonaría con él. ¿Quién era el justo? Según él. ¿Quién iba a argumentar con Dios? Según él. Job dice, allí yo razonaría con él. O sea, Dios está siendo irracional. Pero déjenme, díganme dónde está. Entonces yo voy, me presento mi causa, voy a discutir con él y él va a decir, no, si vos que sos justo pasa. No, sí, tenés razón, vos sí. Y dice, y yo sería librado para siempre de mi juez. ¿Qué es lo que está gestándose en el corazón de Job? La idea de que Dios está obrando injustamente, de que Job es perfecto, puro, íntegro, intachable, humilde, todas las virtudes, y que Dios en un descuido, por alguna razón, está siendo injusto con él. Fíjate el 10 al 12, capítulo 23, versículos 10 al 12. Dios sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Job insiste en su devoción a Dios, en su rectitud, en su justicia, en su conformidad a las exigencias de Dios. Job está convencido de que él es perfectamente puro y que Dios le defendería, le declararía justo. Job cree que es puro al punto que las pruebas solamente iban a confirmar su estado de pureza, como el oro puro, sin contaminación. Dice, yo voy a ser probado y ¿cómo voy a salir? Como el oro puro. No hay contaminación en mí, está diciendo Job. Job expresa descontento con Dios y lo causa de indiferencia frente al mal y frente a los errores. Job reconoce la soberanía de Dios, pero deja ver que piensa que los malos no son castigados por Dios, esto sucede a lo largo del libro también, y que él, siendo bueno, sí es castigado por Dios. El corazón de Job va quedando expuesto y él comienza a hablar de su reputación y de sus buenas obras. Job realmente cree merecer ser declarado justo frente a Dios por sus buenas obras. Fíjate el 29, vamos al capítulo 29. Vamos a leer del 12 al 17. Fíjate cómo se presenta Job. Yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. Fíjate cómo se presenta. Yo era el que ayudaba al pobre, el huérfano. Cuando alguien quería morir, lo último que quería hacer como última voluntad era bendecirme. Yo ayudaba a la viuda, dice el 14, de justicia, o sea, de rectitud, me vestía y ella me cubría a mí como un manto y turbante era mi derecho, mi rectitud. Ojos era yo para el ciego y era pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía, quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. O sea, gente, yo soy Job. Yo ayudo a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Si alguien está por morir, como última voluntad quiere bendecirme.
Y además yo ayudo a los discapacitados y encima cuando veo a alguien que es injusto le rompo los dientes. Dice el 31. ¿Cómo se presenta Job a sí mismo? 31:1. Vamos a leer varios versículos sueltos del 31. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? O sea, él dice, yo hice un pacto con mis ojos también. El 5. Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, o sea, lo pone como un condicional. Si yo hubiese mentido, si yo hubiese engañado, dice el 6, que Dios me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Y después sigue hablando, en el 7 dice que no se apartó del camino, que su corazón no fue tras sus ojos, que no hay mancha en sus manos. El 9 dice que su corazón no fue seducido por una mujer, que no estuvo al acecho de la puerta del prójimo. El 13 dice que él no le negó el derecho a sus empleados. El 16 dice que no impidió a los pobres su deseo, que no dejó que la viuda se entristeciera. El 17 dice que no comió nunca solo, sino que cuando veía a una persona en necesidad le compartía su comida, incluso a los huérfanos. El 18 dice, a la viuda la guié desde mi infancia. O sea, yo desde chiquito cuido de las señoras que quedan viudas. El 19 habla de que él estuvo atento de las personas sin ropa, sin abrigo. El 20 dice, yo nunca, o sea, lo dice de otra manera, pero si su corazón no me expresó gratitud, pues se ha calentado con el vellón de mis ovejas, si ha alzado contra el huérfano mi mano, porque vi yo que yo tenía apoyo en la puerta. Sigue hablando de su integridad, de cómo él ha ayudado a todo el mundo, incluso a personas que no tenían gratitud con él. Dice el 24, si he puesto en el oro mi confianza, o sea, Señor, yo ni siquiera confío en las riquezas. El 25, si me he alegrado porque mi riqueza era grande, Señor, ni siquiera tuve disfrute en ser un exitoso en la tierra. Habla, dice en el 27, si mi mano tiró un beso de mi boca, ¿saben qué es eso? ¿Vieron cuando hacemos así? Eso es una costumbre pagana, nosotros la podemos santificar por el uso, pero es para adorar a los astros. Los antiguos hacían esto. Y era una manera de adoración a los astros. Era un símbolo visible de quién adorabas vos. No quita de nada que miremos a nuestra esposa y le hagamos. Pero lo que Job está diciendo ahí, ni siquiera he sido idólatra, ni siquiera de esta manera tan que no se ve casi. Dice el 28, si hubiera hecho algo de todo eso, hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? ¿O me he regocijado cuando el mal le sobrevino? O sea, Job era tan bueno, tan correcto, que ni siquiera se alegraba cuando su enemigo sufría. Dice el 32, el extranjero no pasa la noche afuera, porque al viajero le ha abierto mis puertas. Pero fíjate ahora el 33, el 35 y el 37. O sea, en el resto del capítulo Job presenta su grandeza con los huérfanos, con las viudas, con los necesitados, con los pobres, con los que no tenían abrigo, hasta con sus enemigos. Pero fíjate el 33, el 35 y el 37. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? El 35, que me responda el Todopoderoso. El 37, del número de mis pasos yo le daría cuenta, como un príncipe me acercaría a él. ¿Te das cuenta ya en qué nivel está el corazón de Job? Job hace un enunciado de su integridad y manifiesta considerarse más íntegro que Adán, más santo que Adán. Y dice, me acercaría a Dios, el Rey Todopoderoso, como un príncipe. O sea que está Dios y hay quien está ahí nomás. Estoy yo en majestad. No iría con humildad, sino como un príncipe. Y Eliú va a responder a Job, luego de escuchar a Job y a sus amigos. Eliú tiene una visión más clara de la situación. Acompáñenme al 32, 1 al 2. Para que veas que esta interpretación que yo hago de Job, más allá de ser la natural en el texto, cuando uno le presta atención, es lo que sus primeros testigos entendieron también. Fíjate el 32, 1 al 2. Entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. El 2 dice, pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios.
¿Te das cuenta? El resto se dio cuenta. Che, pará, Job, bajate del pony. Está bien, sos el más maduro de nosotros. Al lado nuestro sos íntegro, sos intachable, sos el más correcto, el más puro. Al lado nuestro, pero no al lado de Dios. Baja un poco, Job. Fíjate el 33, 8 al 11. Ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído. Fíjate lo que dice Job, 33, 8 al 11. Ahora el 9. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. Fíjate el 10. Dios busca pretextos contra mí, me tiene como su enemigo. El 11. Pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. ¿Qué está diciendo? ¡Ey! Los amigos le dicen, no, pará un poco. Y Job dice, no, para nada. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente, no hay culpa en mí. Dios busca pretextos contra mí. Dios está ensañado conmigo. Dios no está siendo justo conmigo. Fíjate, para que vos veas que es verdad lo que te estoy diciendo, fíjate el 34, 5. Porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. ¿Qué está diciendo ahí? Yo soy justo, pero Dios es injusto. ¿Te das cuenta lo que hay en el corazón de Job? Yo soy más justo que Dios. Yo soy justo, pero Dios está siendo injusto conmigo. Fíjate el 34, versículos 35, 36 y 37. Job habla sin conocimiento, sus palabras no tienen sabiduría. 36. Job debe ser juzgado hasta el límite porque responde como los hombres perversos. 37. Porque a su pecado añade rebelión, bate palmas entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. ¿Viste cuando te quedas ciego y te enroscás, te engranás, te subí a la moto, dicen algunos? Job ya le empezó a contestar a los amigos y dice, díganme dónde está Dios porque él también lo tengo que ubicar. ¡Qué locura! Fíjate el capítulo 35, versículos 2 y 8. ¿Piensas que esto es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios. Fíjate el 8. Tu maldad es para un hombre como tú y tu justicia para un hijo del hombre. ¿Qué le dice acá? Eliú le dice, mirá, al lado del resto de los hombres, sos alguien normal, con maldad y con rectitud, pero siempre comparándote con otros humanos, no con Dios. Y Eliú continúa a lo largo del libro describiendo a Dios, a sus obras y a su carácter. ¿Y cuál es el deseo que va expresando Job? Que aparezca Dios para que reconozca que conmigo se equivocó. Que aparezca Dios para que reconozca mi integridad, mi rectitud, mi pureza, mi intachabilidad. Que me reconozca el Señor, que aparezca. ¿Y qué va a pasar? ¡Pum! Va a aparecer el Señor. Dios cumple el deseo a Job y aparece en escena. ¿Qué le va a decir Dios a Job? Le va a decir, pará. Sí, Job, perdona, estaba mirando a otro lado, disculpa. ¿Qué le va a decir Dios a Job? No, Job, la verdad que sí, vení, sentate y charlemos, así me enseñas cómo ser justo. Me enseñas cómo gobernar el mundo. Me enseñas lo que es la vara de rectitud y de justicia. ¿Cuál es la perfección moral? Enséñame, Job, ¿eso va a ser Dios? Fíjate 38, vamos a leer palabras de Dios. Capítulo 38, versículos 2 y 3. Fíjate lo que dice Dios. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? O sea, ¿quién es el que hablando tanto hace que la sabiduría quede distorsionada? El 3. Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Qué le dice Dios ahí? ¿Para qué se ceñía a alguien en el Antiguo Testamento? ¿Para la guerra? Ceñite. Como hombre, vení, vamos a conversar. Fíjense el lenguaje que a nosotros nos suena súper extraño, pero en términos bíblicos, respetando el contexto histórico, está diciendo, para. ¿Quién es este que está ensuciando la sabiduría con sus palabras? ¿Quién es este? ¿Cómo se le ocurre? Ceñí tus lomos, párate de manos. Vení, ceñí tus lomos como un hombre. Yo te voy a preguntar y vos me vas a instruir. Ahí está siendo irónico.
Te voy a hacer preguntas y vos vas a hacer que le responda al Dios Todopoderoso. Y luego de esto, Dios presenta una serie de preguntas retóricas a Job. ¿Y qué destaca a Dios de sí mismo en lo que sigue? La grandeza de su obra creadora, el orden de la creación. Dios habla de su control sobre la tierra, sobre el mar, sobre los cuerpos celestes, sobre las estaciones, sobre las criaturas. La descripción detallada de Dios que Él da de sí mismo, de su propia grandeza, sirve para recordarle a Job y a todos nosotros que Dios es infinitamente más sabio y poderoso de lo que podemos comprender o imaginar. Entonces surge un diálogo entre Dios y Job, y luego de las preguntas de Dios, fíjate lo que pasa. Vamos al capítulo 40. Entonces continuó el Señor y dijo Job: ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda esto. ¿Te das cuenta? Le dice Dios: bueno, ya vos te presentaste, el puro, el intachable, el justo, el humilde, el íntegro. Después Dios se presenta a sí mismo y dice: vos vas a discutir con el Todopoderoso. El que reprende a Dios, o sea, Dios lo acusa a Job de haberle reprendido a él. Cuando yo te decía: no, Señor, vos sois injusto, yo soy correcto, soy perfecto, soy puro, soy intachable, como el oro, puro, purísimo. Aparece Dios y le dice: ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. ¿Y acá qué va a hacer Job? Le va a responder a Dios. Entonces Job respondió al Señor: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Al lado de los otros hombres, Job se llenaba la boca de palabras para aumentar su justicia y se animaba a acusar a Dios de injusto. Pero cuando lo ve a Dios, ¿qué dice? No voy a responder nada más. Y él muestra que ha hablado de más, reconoce que ha hablado de más, que esto es necio. Dice el 5: una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Me fui de boca, hablé de más. Señor, adelante tuyo, me doy cuenta que soy insignificante. No tengo nada para discutir con el Dios Todopoderoso. Y Dios insiste. Dice el 46. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta: ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. De nuevo. Sos tan perfecto que encima decís: no, yo me caso delante tuyo. ¿Qué le falta a Job? Arrepentimiento le falta. Dice: no, soy tan perfecto que ahora no, está el Señor. No, acá delante de Él nos casamos todos. Fíjate, 46, 7 y 8. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta: ciñe ahora tus lomos como un hombre. De nuevo la misma idea. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Ves que en realidad Job pensaba que Dios estaba siendo injusto y que Job era el justo? Que Job era íntegro y perfecto. Esa era la idea de él, de sí misma. No sobre la tierra, sobre toda la creación. Incluso frente a Dios, que el que se había equivocado era Dios. ¿Te das cuenta? Dios mismo lo acusa y le dice: ¿me condenarás para justificarte tú? ¿Vas a decir que yo soy injusto para vos quedar como justo? ¿Vas a bajar mi estándar de justicia para quedar bien vos? La respuesta de Dios es una manifestación majestuosa de su poder, sabiduría y autoridad suprema sobre la creación y el universo. Y Job finalmente, van pasando los capítulos y finalmente va a responder a Dios. Y va a aparecer uno de los versículos más lindos que tenemos en la Biblia, pero que están sacados de contexto. Vamos al 42, vamos a leer del 1 al 6. Capítulo 42, versículos 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, fíjate lo que dice Job: he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Y fíjate cómo cambia la actitud de Job ahora sí. Escucha ahora y hablaré.
te preguntaré y tú me instruirás. He sabido, y acá está uno de los versículos más lindos de la Biblia, pero lamentablemente sacado de contexto, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y cuál es el resultado de ver a Dios? Cuando de verdad lo ves. El versículo que sigue. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Tenemos a la persona más íntegra de la que tenemos registro. Hay un libro dedicado a él. Es el libro más antiguo, no la historia más antigua, pero el libro más antiguo de la Biblia, larguísimo, hablando de la rectitud de una persona y que deja en evidencia que incluso el recto sobre la tierra tiene su corazón contaminado con soberbia, con orgullo, con impureza. Y cuando se encuentra con Dios, Él dice, de vos había oído pero no te conocía, pero ahora que te conozco, me arrepiento en humillación y vergüenza, en polvo y ceniza. Me arrepiento con mucho dolor y lamento porque hablé de lo que no entendía. Porque pensé que vos eras injusto y que yo era justo. Porque pensé que yo sí podía ser declarado justo frente a vos. Ahora que sí te conozco, me arrepiento, me avergüenzo, me humillo delante tuyo. Solamente quien no conoce a Dios puede pensar que puede ser justificado frente a Él por sus propias obras. Pero cuando le conocemos, cuando sabemos que frente a Él somos totalmente imperfectos, impíos, injustos, inmundos, corrompidos, cambia todo. Cuando le conocemos, nos damos cuenta de realmente lo que somos. Aunque en comparación con otros mortales podamos llevar cierta ventaja en rectitud, ante Dios, nuestra conducta está contaminada por nuestro pecado y nuestra rectitud es insignificante, frágil, débil y minúscula. ¿Te acordás en Romanos 15:4 que dice todo esto se escribió para nuestra enseñanza? ¿Habrá enseñanza en Job? Muchísima. No hay justo ni a uno. No hay rectos. Incluso antes de la ley de Moisés, con la ley de la conciencia, nadie es declarado justo frente a Dios. ¿Cuál fue el gran pecado de Job? La autojustificación. Pensar que él sí era recto frente a Dios, por compararse con los demás. ¿Cuándo cambió su vida? Cuando quedó comparado con Dios. Primer punto, ¿cómo es el hombre fuera de la ley de Moisés? O sea, ¿cómo se reveló el Señor fuera de la ley de Moisés? Con dos incisos, ¿cómo es y cómo debería ser? Vamos al segundo punto, con la ley de Moisés. El primero era o antes o fuera, y ahora con la ley de Moisés. Dios se revela a un pueblo, inciso A, cómo debería ser la vida de ese pueblo frente a la ley de Moisés, para ser justificados por la ley de Moisés. Dios se revela a la humanidad y dice, bueno, a un grupo lo voy a dejar con la ley de la conciencia. ¿Cuál fue el resultado? Culpabilidad. A otro grupo le voy a dejar escrito el mejor código civil y penal de la historia para que sepan cómo debe conducirse. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Culpabilidad. Pero vamos a ver cómo debería ser. Fíjate Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27 y 26. Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Un compromiso colectivo para seguir la ley del Señor. Y si no seguían la ley del Señor, ¿qué tenían? Maldición. ¿Sí? Fíjate ahora Deuteronomio 28, cuando se habla de las bendiciones y las maldiciones. Vamos al 28, 1 y 2, 15, 45, 47, 63. 28, 1 y 2. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Pero cuál era la condición? Obedecer diligentemente todos los mandamientos. Fíjate el 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. O sea, si obedeces diligentemente y correctamente, un montón de bendiciones. Fíjate versículo 5. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios,
y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, si obedeces perfectamente, bendiciones. Si no obedeces perfectamente, maldiciones. 45. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. 47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Le pone una condición más, o sea, obedece correctamente, pero ¿cómo? Con alegría y gozo. Con alegría y gozo. El 63. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en cual entran para poseerla. ¿Qué dice? ¿Cómo es el hombre con la ley de Moisés? ¿Cómo debería ser? Obedeciendo todos los mandamientos de manera colectiva, con gozo, con alegría, de manera perfecta. Y si no pasa, habrá destrucción. Eso era la teoría, o sea, cómo debían ser. Ahora tenemos, o sea, nosotros leímos, fuera de la ley de Moisés, ¿cómo debían ser? Lo que dice Romanos 1 y 2. ¿Cómo es? Como le pasa a Job. Ahora vemos dentro de la ley de Moisés, ¿cómo debía ser? Lo que dice Deuteronomio. Ahora vamos a ver cómo se ve en la realidad eso. ¿Habrá alguien en la Biblia, fuera de Jesús, que haya dicho, yo cumplí todos los mandamientos de Moisés de chiquito? Tenemos una prédica específica sobre eso. Vamos a Lucas 18, lo vamos a ver rápidamente. Y esta prédica tendría que estar complementada con la otra. Pero para reafirmar los conceptos que nos tienen que quedar claros. Lucas 18, 18 al 27. Dice, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. ¿Te acordás de Job? Dice, no, yo la viuda la cuido desde que era chiquito. Y acá dice este hombre, yo cumplo los mandamientos desde chiquito. Dice el 22, cuando Jesús oyó esto le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y el Señor respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Este hombre prominente, líder civil, de reputación social, cumplidor de los mandamientos desde la juventud, conocedor de las Escrituras, rico, muy favorecido por Dios. Era aparentemente el cumplimiento de la obediencia pedida, exigida en Deuteronomio 28. Y así lo entienden los discípulos. Por eso le dicen, bueno, pero si este no es salvo, ¿quién va a ser salvo? Si este está tan bendecido, porque debe ser muy obediente. Entonces este sí debe ser justo. Y lo ven irse. Entonces los discípulos dicen, bueno, pero si este no, ¿quién? Aparentemente este joven y los discípulos de Jesús creían que la vida de este joven era el cumplimiento de Deuteronomio 28, que él era bendecido por su obediencia a la ley de Moisés y no por gracia divina. Y Jesús señala su falta de amor por Dios. En caso de que lo considerara divino Jesús y que por eso le haya llamado bueno, evidenciando que no amaba a Dios por sobre todas las cosas como manda la ley, sino que amaba al dinero sobre todas las cosas. No estaba dispuesto a seguir a esta persona con un rasgo de divino que fue identificado por él como bueno. O Jesús señala que el dinero se constituyó un ídolo en su corazón, sabiendo que la ley prohíbe la idolatría, y esto queda en evidencia por su... O el dinero se constituyó un ídolo en su corazón, y sabiendo que la ley prohíbe la idolatría, deja en evidencia su falta de justicia, de rectitud frente a Dios.
No sabemos si es porque lo consideró divino y él no le amaba de todo corazón, o porque alumbró y vio que tenía un ídolo y él no estaba dispuesto a dejarlo. Pero las dos cosas que hacen, lo dejan frente a la ley de Moisés como condenado. Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que sos. Y este hombre amaba mucho sus riquezas. Eso lo dice en Deuteronomio 6, 4 al 5. Y en Éxodo 20 dice, no vas a tener otros dioses, no vas a tener nada que dirija tu vida, estos ídolos, solamente Dios. ¿Qué pasa con la ley? Si obedecerla es cumplir con las obras que Dios exige, ¿puede justificarnos? Sí, solamente podemos ser justificados por ella si la cumplimos de manera perfecta. ¿Cuál es el problema? Que no podemos cumplir la ley, no podemos obedecerla de manera perfecta. ¿Se acuerdan Santiago 2:10? Cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos. Imagínate que vos cumplís con los 612 mandamientos de 613 y te falló uno que es cumplir la ley con alegría y buen corazón. Sos culpable hasta de homicidio frente a Dios. Sos culpable de haber roto todos los otros mandamientos si vos fallas en uno. ¿Y sabes qué? Vos y yo hemos fallado en más de uno. Somos culpables frente a Dios. Entonces, si este que era tan bendecido, rico, con buena reputación, líder de su comunidad, bastante obediente a la ley, no se salvaba, ¿quién podría salvarse? ¿Quién podría ser justificado? Bueno, ahí está la conclusión de sus discípulos de los discípulos de Jesús y de Jesús. Fíjate Lucas, ahí lo que estábamos leyendo, 18, 25 al 27. Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? O sea, nadie, es imposible salvarse. Si este no puede, nadie puede. Y ahí es donde Jesús responde otro versículo tan hermoso y siempre sacado de contexto. Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. ¿Qué es aquello imposible para los hombres? Ser justos frente a Dios, ser salvos por las obras. La salvación del hombre, para el hombre, es imposible. Y Dios hace posible la salvación del hombre, ¿cómo? Por gracia, a través de la fe. Jesús, usando la imagen del animal más grande que conocen, queriendo pasar por el orificio más pequeño que conocen, enseña su conclusión. La conclusión es que nadie puede salvarse y que para los hombres ser justificado frente a Dios es imposible. Vamos al tercer punto de la prédica, que es el último, que no es tan largo como los otros, pero la conclusión. ¿Quién puede ser justificado por sus obras? ¿El que obedece a la ley de la conciencia? No, nadie pudo, ni siquiera Job. ¿El que obedece a la ley de Moisés? No, nadie pudo. Acompáñame a Romanos 2, 11 al 12. Romanos 2, 11 al 12. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley, o sea, sin la ley de Moisés, lo de la conciencia, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Dios no discrimina a nadie. Todos pecamos, todos merecemos condenación. Eso es lo que está diciendo. Si tenías la ley de Moisés, la ley te dejó en evidencia. Y si tenías solo la ley de la conciencia, la ley de la conciencia te dejó en evidencia. A veces te defendió, pero muchas veces te acusó. Estás destituido de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo son nuestras obras frente a los ojos de Dios? Les voy a leer Isaías 64, 6. Dice, todos nosotros somos como el inmundo, como un trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Qué dice? Que somos como un trapo de inmundicia. Usa tu imaginación para saber qué era ese trapo de inmundicia. Dice, no creas que sos frente a Dios bueno. Tus obras justas son como un trapo de inmundicia, como eso que usás para limpiarte. No sos bueno delante de Dios. Lo mejor de vos, al lado de Dios, es asqueroso. Siempre está contaminado. Como el corazón de Job. Él había hecho todas esas cosas. Sus amigos reconocían las cosas buenas que había hecho. Pero en su corazón, ¿qué había? Soberbia, orgullo, autojustificación, una idea muy baja de Dios, una idea muy alta de sí mismo. ¿Querés que te lo diga de otra manera? Fíjate Lucas 16, 15.
Lucas 16:15. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Fíjate, ustedes entre los hombres sí se justifican, pero ¿sabe qué? Dios conoce tu corazón. Y lo que se ve entre los hombres, tus buenas obras, están contaminadas por lo que hay adentro de tu corazón. Sos injusto, sos impuro, sos pecador, sos abominable ante Dios, aunque tus buenas obras sean reconocidas por los hombres. Esas buenas obras están contaminadas por lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? ¿Qué es lo que necesitamos? La justificación, la declaración de justicia sobre nosotros, que necesitamos, no puede venir de nuestras obras. ¿Estamos de acuerdo? No debe ser subjetivo y experiencial. O sea, no es algo que yo viví que me hace justo frente a Dios. No es algo que a mí me parece lo que me hace justo frente a Dios. No es mi conducta lo que me hace justo frente a Dios. Sino que la justificación que necesitamos debe ser objetiva y legal. Una declaración sobre nosotros que sea independiente de nuestras obras y que provenga de la autoridad sobre todas las autoridades. El juez supremo, Dios. Necesitamos ser justificados por Dios. Nuestra conciencia no nos va a justificar, la ley de Moisés no nos va a justificar, nunca justificaron a nadie, y los únicos justificados que hay en la historia de la humanidad hasta que Jesús vuelva son justificados por gracia a través de la fe en Cristo. No hay otra manera de ser declarados justos frente a Dios. Fuera de esto solo hay condenación, solamente condenación. Fíjate Romanos 5, 18 al 19. Romanos 5, 18 al 19. Y quiero que preste atención en el paralelismo que hay entre condenación y justificación. Hay un paralelismo perfecto entre la condenación que aparece en Romanos 5, 18 al 19 y la justificación que nosotros necesitamos y que recibimos en Cristo. Dice Romanos 5, 18 al 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, paréntesis, ¿la transgresión de quién nos condenó a todos? ¿La de quién? La de Adán. ¿Te parece justo eso? ¿Pecó Adán y yo recibo la condenación? Bueno, fíjate cómo es el sistema de justicia de Dios. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre de los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para que el paralelismo sea perfecto, la justificación debe ser recibida de la misma manera que la condenación. ¿Cómo fue recibida la condenación? Por imputación. Se te imputó el pecado de Adán. ¿Y cómo vas a recibir la justificación? Por imputación. Se te tiene que imputar la rectitud, la justicia, la perfección moral de Cristo. Ahora no tenemos un problema. Tenemos una solución. El problema era que solo se me había imputado la condenación que recibo por Adán, la pecaminosidad de Adán. Pero ahora el Señor, a través de Pablo, lo inspira a Pablo para decir, miren, esto es hermoso. Recibieron la condenación por Adán, pero en Cristo pueden recibir de la misma manera en la que recibieron la condenación, recibir justificación por imputación. Dios nos dio la culpabilidad de Adán, a vos, a mí, a todos, pero ahora todos los que creemos nos da la rectitud de Jesús y ser considerado hijo de Dios frente a Jesús. No es por las obras, no es por cumplimiento de la ley de la conciencia, no es por cumplimiento de la ley de Moisés, es por gracia, una imputación que se hace por gracia. La condenación en Adán no se recibe por obras, no es experiencial, no es subjetiva, es objetiva y recibida legalmente, es imputada. Y la justificación debe ser recibida por imputación, y eso excluye toda obra que nosotros podamos hacer. Nunca nadie podrá ser salvo frente a Dios por las obras, ni judío ni gentil. La única salvación posible para el humano es por gracia a través de la fe. Ninguna obra nuestra, fuera de la ley o dentro de la ley, puede justificarnos. ¿Pero qué? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y esto es así para que toda la gloria sea para Dios en nuestra salvación de manera absoluta.
¿Y cómo dice Pablo en Efesios 2, 8 al 10? Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, a través de la fe, somos salvos. De ninguna otra manera. Nunca tu mente tiene que volver al sistema de las obras, porque hay condenación para vos ahí. Sin embargo, no por obras, pero sí para obras. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí tienen su lugar las obras, para expresar la salvación que ya tenemos. Amén. Por la ley de la conciencia había exigencias, nadie las cumplió. Expectativas, realidad. La ley de Moisés, expectativas, realidad. Nadie las cumplió. Conclusión, solamente por imputación podemos ser salvos. Esto es por gracia, a través de la fe, de ninguna otra manera. Y en agradecimiento tenemos buenas obras. Vamos a orar para finalizar. Padre, agradecemos la salvación tan hermosa, perfecta, grande, eterna, amorosa que hemos recibido. Gracias, Señor, porque nos rescataste de la condenación que nosotros mismos generamos y de la condenación que recibimos por Adán. Gracias, Señor, porque diseñaste tu justicia de una manera perfecta y así como recibimos condenación por imputación, si estamos en Cristo también recibimos justicia, justificación por imputación. Padre, gracias, porque eso que es imposible para nosotros, que es ser salvo, en Cristo lo hiciste posible. Nos haces salvo por gracia a través de la fe en Jesús. Gracias, Padre, por tu justicia perfecta. Ayúdanos a comprender el lugar que tiene la gracia en nuestras vidas y cómo las obras deben ser una respuesta a esa gracia y no para aparentar que hemos recibido esa gracia. Ayúdanos, Señor, a comprender que nuestras obras van como agradecimiento a la salvación que hemos recibido. Ayúdanos, Padre, a disfrutar, a celebrar, a alegrarnos, a llenarnos de gozo por no estar bajo la ley de la conciencia para salvación, ni bajo la ley de Moisés para salvación, sino que aunque la ley de la conciencia y la ley de Moisés nos son útiles para muchas cosas, entender que esa utilidad no tiene que ver con salvación. Ayúdanos, Padre, a comprender la hermosura de tu gracia, la profundidad de tu gracia, y que al ver cómo hemos roto y cómo rompemos la ley de la conciencia y también la ley de Moisés, comprendamos que tu amor es más grande y que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por amarnos de manera perfecta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias.